Gustavo Petro pensaba que era el presidente de Colombia, hasta el día que descubrió que había un gobierno secreto funcionando dentro del gobierno, un gobierno que él no controlaba, que él no conocía, y que durante meses había estado saboteando cada una de sus decisiones. Lo que comenzó como una simple pregunta de una madre desesperada se convirtió en el descubrimiento más impactante de su presidencia. Miles de colombianos pedían ayuda, pero alguien se aseguraba de que sus voces nunca llegaran a oídos del presidente. Esta es la historia de cómo Petro descubrió que no todos los que trabajaban para él, trabajaban para Colombia. Casa de Nariño, Oficina Presidencial, 8:30 a.m., lunes 15 de abril de 2024. Gustavo Petro revisaba los informes matutinos cuando su secretaria personal, Dona Mercedes, tocó la puerta con una expresión preocupada. Presidente, hay una señora abajo que insiste en hablar con usted. Dice que le ha escrito 15 cartas y que usted nunca le ha respondido. Petro frunció el ceño. ¿15 cartas? ¿De qué se trata? Es sobre su hijo, presidente. Dice que el niño tiene cáncer y que la ayuda médica que usted prometió nunca llegó. Mercedes, yo no he recibido ninguna carta sobre un niño con cáncer. Hágala subir inmediatamente. 5 minutos después, María Fernández, una mujer de 42 años con los ojos hinchados de llorar, se sentaba frente al presidente de Colombia con una carpeta llena de papeles. Presidente Petro, comenzó María con voz temblorosa, mi hijo Alejandro tiene 9 años y leucemia. Cuando usted ganó las elecciones, prometió que ningún niño se quedaría sin atención médica. Hace 6 meses le escribí por primera vez pidiendo ayuda. María abrió la carpeta y mostró copias de 15 cartas diferentes, todas dirigidas a la presidencia, todas con fechas y celos de recibido. Presidente, cada carta tiene el celo de que fue recibida en Casa de Nariño, pero usted nunca me respondió. Mientras tanto, mi hijo se está muriendo. Petro tomó las cartas y las revisó una por una. Todas tenían el celo oficial de recibido, todas estaban dirigidas correctamente, todas describían la situación urgente del pequeño Alejandro. Señora María, le dijo Petro con una voz que empezaba a llenarse de ira, le juro por mi honor que esta es la primera vez que veo estas cartas. Y le juro que vamos a llegar al fondo de esto. Petro inmediatamente llamó a su jefe de gabinete. Carlos, necesito que revises todos los procedimientos de correspondencia, ahora. Pero lo que Petro no sabía era que la historia de María era solo la punta del iceberg. Durante los siguientes 3 días, Petro ordenó una investigación exhaustiva del sistema de correspondencia presidencial. Lo que encontró lo dejó sin palabras. En los archivos de Casa de Nariño había 3,247 cartas de ciudadanos pidiendo ayuda urgente, todas con celo de recibido. Ninguna había llegado jamás al escritorio del presidente. ¿Cómo es posible esto? Le preguntó Petro a Carlos Mendoza, director de correspondencia presidencial. Presidente, todas estas cartas pasan por el filtro de relevancia. Solo las más importantes llegan a su escritorio. Filtro de relevancia. ¿Quién decide qué es relevante? Bueno, presidente, hay un comité técnico que evalúa cada caso. ¿Comité técnico? ¿Desde cuándo existe ese comité? Carlos se puso nervioso. Presidente, el comité existe desde siempre. Es parte del protocolo administrativo. Petro se levantó de su silla. Carlos, en mis 30 años de vida política nunca había escuchado de un comité técnico que decide que le lega al presidente. Dame la lista de los miembros de ese comité. Ahora. Esa tarde, Petro tenía en su escritorio la lista más sorprendente de su vida política. 7 funcionarios que él nunca había nombrado, trabajando en un departamento que él nunca había autorizado, tomando decisiones que él nunca había avalado, pero la sorpresa más grande estaba por venir. Petro decidió hackear algo que ningún presidente había hecho antes, investigar secretamente a su propio gobierno. Con la ayuda de 2 asistentes de confianza, Petro comenzó a revisar expedientes, a rastrear decisiones, a seguir el rastro de las cartas que desaparecían antes de llegar a él. Lo que descubrió era un sistema perfectamente organizado de sabotaje interno. El comité de filtros no solo bloqueaba cartas, también detenía proyectos sociales con observaciones técnicas, retrasaba ayudas de emergencia con procedimientos adicionales, modificaba informes para que los problemas parecieran menos urgentes, coordinaba respuestas estándar que daban esperanza falsa a los ciudadanos. Petro encontró un documento que le heló la sangre, Protocolo de Gestión de Expectativas Sociales. En términos simples, era un manual de cómo aparentar que el gobierno ayudaba mientras sistemáticamente no ayudaba. Pero el descubrimiento más impactante vino cuando,
Petro encontró un grupo de WhatsApp llamado Coordinación Administrativa. Los mensajes que leyó esa noche lo mantuvieron despierto hasta las 4 a.m. Otro proyecto de vivienda popular bloqueado. Razón. Revisión técnica adicional. La ayuda para los campesinos de Nariño se retrasa otros 3 meses. Razón. Verificación de beneficiarios. El presidente está preguntando por la situación de los hospitales rurales. Necesitamos un informe que muestre mejoras. Perfecto. Ya sabemos cómo manejar estos temas. Petro se dio cuenta de que estaba enfrentando algo más peligroso que corrupción simple. Era un sistema diseñado para mantener el status quo, para que los cambios que él había prometido nunca se hicieran realidad. Pero necesitaba evidencia irrefutable antes de actuar. Petro diseñó una trampa. Le pidió a su asistente personal que enviara una carta falsa, usando un nombre ficticio, pidiendo ayuda para una situación urgente inventada. La carta tenía todas las características de un caso que debería llegar directamente al presidente. 2 días después, el ciudadano ficticio recibió una respuesta estándar. Su caso ha sido remitido al departamento competente. Recibirá noticias en un plazo de 60 días hábiles. La carta nunca había llegado al escritorio de Petro. Fue entonces cuando Petro entendió la magnitud del problema. Había un gobierno paralelo funcionando dentro del gobierno legítimo. Con la ayuda de técnicos especializados, Petro instaló discretamente un sistema de monitoreo en las comunicaciones internas de Casa de Nariño. Durante una semana, rastreó cada decisión, cada documento, cada conversación. El resultado fue devastador. El 73% de las iniciativas presidenciales eran retrasadas, modificadas o bloqueadas por este sistema interno. Los proyectos de vivienda popular, bloqueados. Las ayudas para campesinos, retrasadas. Los programas de salud rural, modificados hasta ser inútiles. Las becas universitarias, reducidas a la mitad. Todo con excusas técnicas perfectamente legales pero completamente falsas. El viernes 10 de mayo, Petro convocó una reunión extraordinaria con todos los directores de departamento. Pero ellos no sabían que el presidente había descubierto su red. Quiero revisar el estado de nuestros proyectos sociales, anunció Petro con una calma que ocultaba su furia. Uno por uno, los directores presentaron informes que mostraban progresos satisfactorios y implementación exitosa de programas que Petro sabía que habían sido saboteados. Interesante, dijo Petro cuando terminaron las presentaciones, porque tengo información diferente. Petro activó una pantalla y mostró los mensajes del grupo de WhatsApp. Los rostros de los presentes se pusieron pálidos. ¿Alguien puede explicarme qué es coordinación administrativa? El silencio fue absoluto. ¿Alguien puede explicarme por qué 3,247 cartas de ciudadanos nunca llegaron a mi escritorio? Más silencio. ¿Alguien puede explicarme por qué ustedes crearon un comité de filtros que yo nunca autorice? Finalmente, Carlos Mendoza habló. Presidente, nosotros solo seguíamos protocolos establecidos para optimizar su tiempo. ¿Protocolos establecidos por quién? ¿Por ustedes mismos? Presidente, la presidencia recibe miles de solicitudes diarias. Es imposible que usted las vea todas. No es decisión suya decidir qué veo y qué no veo, gritó Petro, perdiendo la compostura por primera vez en la reunión. Yo soy el presidente elegido por el pueblo, no ustedes. Presidente, nosotros solo tratábamos de... Ustedes trataban de gobernar en mi lugar. Trataban de decidir qué problemas del pueblo merecían mi atención. Esa misma noche, Petro hizo algo sin precedentes. En una transmisión nacional no programada, habló directamente al pueblo colombiano. Compatriotas, esta noche les hablo no solo como presidente, sino como un ciudadano que ha descubierto una verdad que me ha partido el corazón. Durante meses, ustedes me han escrito cartas pidiendo ayuda. Cartas de madres con hijos enfermos, de campesinos sin tierras, de jóvenes sin oportunidades, de ancianos sin pensiones. Yo pensaba que ustedes no me escribían. Resulta que ustedes sí me escribían, pero alguien se aseguraba de que yo nunca recibiera sus cartas. Descubrí que dentro del gobierno que ustedes eligieron, había otro gobierno que ustedes no eligieron. Un gobierno que decidía qué problemas merecían mi atención y cuáles no. Descubrí que cuando yo firmaba un decreto para ayudar a los más necesitados, había gente que se aseguraba de que esa ayuda nunca llegara. Descubrí que no solo me estaban engañando a mí, los estaban engañando a ustedes. Compatriotas, esta noche les pido perdón. Les pido perdón porque mientras yo creía que estaba gobernando para ustedes, había gente que estaba gobernando contra ustedes. Pero también les hago una promesa, esto se acabó.
Aquí, ahora, esta noche. Al día siguiente, Petro anunció la creación del sistema más transparente en la historia de Colombia, directo al presidente. Una plataforma digital donde cada ciudadano podía escribir directamente al presidente. Cada carta quedaría registrada con un número único. Cada ciudadano podría seguir el estado de su solicitud en tiempo real. Ninguna carta podría ser filtrada o perdida. Adicionalmente, Petro estableció transmisiones semanales donde lea personalmente las cartas más urgentes, respuestas públicas a los casos más representativos, seguimiento público de cada proyecto social, transparencia total en el uso del presupuesto. Si alguien va a decidir que es importante para el pueblo, dijo Petro, que sea el pueblo mismo. El sistema se activó un lunes a las 8 a.m. A las 6 p.m. había recibido 50,000 cartas. María Fernández, la madre que había destapado todo, fue la primera en usar el sistema. Esta vez, su carta llegó directamente al escritorio de Petro en menos de una hora. 2 días después, su hijo Alejandro estaba recibiendo tratamiento en el mayor hospital de oncología pediátrica del país. 6 meses después, Colombia había cambiado de una manera que nadie esperaba. El sistema directo al presidente había procesado más de 200,000 cartas, el 78% había recibido respuesta directa, el 45% había resultado en ayuda concreta. Pero el verdadero cambio no estaba en los números, el verdadero cambio estaba en algo más profundo. Los colombianos habían recuperado la confianza en que su voz podía ser escuchada. Petro había descubierto que el problema no era que el gobierno no quisiera ayudar al pueblo. El problema era que había gente dentro del gobierno que no quería que el gobierno ayudara al pueblo. Ahora entiendo, dijo Petro en una entrevista posterior, que gobernar no es solo tomar decisiones, es asegurarse de que las decisiones que tomas realmente se cumplan. Y entiendo que el enemigo más peligroso de la democracia no está afuera del gobierno. A veces está adentro, disfrazado de eficiencia administrativa. La historia de la red silenciosa nos enseña que la democracia no es solo elegir a nuestros líderes. Es vigilar que esos líderes realmente puedan gobernar para nosotros. Nos enseña que a veces el sistema no funciona no porque sea malo, sino porque hay gente que no quiere que funcione. Y nos enseña que cuando un presidente realmente sirve al pueblo, debe asegurarse de que todo su gobierno sirva al pueblo. María Fernández y su hijo Alejandro nunca sabrán que su carta no solo salvó la vida de un niño, salvó la democracia colombiana de quienes querían gobernar en las sombras. Como dice Petro, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no puede permitir que nadie gobierne en lugar del pueblo. Hoy, cada carta que llega a Casa de Nariño es una victoria de la democracia sobre la burocracia. Y cada respuesta que recibe un ciudadano es una prueba de que cuando el pueblo habla, el presidente escucha. Porque al final gobernar no es mandar, es servir. Y servir significa escuchar, siempre.